Luto en Francia. La familia del expresidente Jacques Chirac confirmó su muerte a los 86 años de edad. Su yerno dijo a la agencia AFP que el exmandatario murió de manera pacífica y acompañado por sus seres queridos. Chirac, que también fue parlamentario, primer ministro y alcalde de París, dirigió Francia entre 1995 y 2007. Enlazamos a la capital. También en Francia, una gigantesca y densa nube de humo negro de más de 100 metros de altura tiene en alerta a la ciudad de Rouen, donde se registró un incendio en una empresa de productos químicos. Expertos aseguran que el río Sena está bajo riesgo de polución. Los demócratas que han leído la queja interna presentada por el funcionario de inteligencia estadounidense a raíz de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania la califican de perturbadora. Trump, por su parte, dice que los esfuerzos para un impeachment en su contra son una broma. El director nacional de inteligencia testificará hoy ante el Congreso. ¿Cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos en Francia, donde falleció a los 86 años el expresidente Jacques Chirac, quien durante 50 años fue una de las principales figuras de la escena política francesa. Conocido como el bulldozer por su estilo determinado y su ambición, fue miembro del Parlamento, alcalde de París entre 1977 y 1995, para después convertirse en presidente de la nación hasta el 2007. Su familia confirmó que Chirac falleció pacíficamente y acompañado por los suyos. El exmandatario será recordado, entre otras posturas, por haber sido un férreo opositor a la guerra en Irak y por haber reconocido el rol de su país en el Holocausto. Su carrera se vio manchada por escándalos de desviación de fondos públicos. Sin embargo, siguió siendo una figura influyente y popular hasta el final de su vida. Es por ello que establecemos comunicación a París con Natalia Ruiz. Buenas tardes por allá en la capital, Natalia. ¿Qué se sabe de su muerte y cómo se ha tomado en Francia? Bueno, muy buenos días. Pocas cosas se saben sobre su muerte, solamente se sabe que falleció tranquilamente, fue su yerno, el esposo de su hija Claude, una de las dos hijas que solamente estaban en vida del presidente Chirac. Fue él quien dijo a todos los medios franceses pues, que el presidente finalmente había fallecido esta mañana. Hace muchas semanas se venían dando estos mismos rumores, incluso hace un par de semanas hubo casi una alerta en todos los medios diciendo que era posible que este fallecimiento fuera pues real. Sin embargo, fue hasta hoy que se confirmaron estas noticias. Aquí en Francia, pues, como ustedes se imaginarán, por la persona que es Jacques Chirac, uno de los presidentes de la Quinta República, que fue este régimen fundado en 1958 en este país, pues ha conmovido a todo el mundo. Por ahora ha habido minutos de silencio tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional. El presidente Emmanuel Macron debía hacer un viaje hoy, pero lo ha cancelado y se sabe que esta noche a las 8 de la noche va a dirigirse a los franceses para hablar precisamente sobre Chirac, una de las figuras más importantes de la política francesa. Natalia, ¿cómo podemos resumir medio siglo en la escena política francesa de Jacques Chirac? Bueno, Jacques Chirac marcó la vida de todos los franceses durante décadas. Él, este hijo único, siempre fue muy apegado a su feudo electoral, que también era su tierra natal, la Corrèze. Allí siempre volvía, fue diputado también de la Corrèze. Esto queda en el centro del país y luego poco a poco pues, fue logrando entrar en política cada vez más fuerte hasta ser ministro, hasta ser primer ministro en varias ocasiones, en el 74 y 76. Luego también en los años 80, cuando François Mitterrand, presidente socialista, era presidente. Y bueno, pues Jacques Chirac es esa figura imponente de la derecha francesa. Él en el 76, por sus diferencias con Valéry Giscard d'Estaing, quien era presidente de Francia, pues él creó un partido que se llama la Agrupación por la República, RPR, en Francia, y este fue un partido que ha marcado toda la política francesa hasta el 2002, cuando ese partido cambia de nombre y se llama UMP, y que es el partido con el que Nicolas Sarkozy luego ganaría las elecciones en 2007. Hablemos de su tan conocida personalidad. ¿Cómo se recordará y cómo ha impactado en los franceses?
Bueno, él es alguien muy conocido por los franceses, por ese hablar sin pelos en la lengua, aún como presidente siempre lo fue así, por esas políticas económicas de dirigismo muy en oposición a lo que había hecho Margaret Thatcher en el Reino Unido. Él quería más bien el dirigismo, ayudó mucho a todo el sector agrícola en Francia y era un hombre sobre todo pro-europeo. Él estaba en pro de esa construcción de la Unión Europea y entonces cuando él era presidente y se realizó en Francia un referendo en el 2005 para votar sobre la Constitución Europea, los franceses votaron no y él simplemente, sin pelos en la lengua, dijo: es una idiotez lo que ustedes han hecho. Eso le costó una gran parte de su popularidad y sin embargo lo cierto es que desde los años 2000, pues la vida de Chirac en política fue muy importante, como usted lo decía, pues él estuvo en contra de esa guerra en Irak en 2003, pero además también fue el presidente que hizo que el Estado francés reconociera su participación en los crímenes nazis, en la deportación de judíos hacia los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A esto pues hay que sumar cómo ya hacia el final de su mandato como presidente, pues él de alguna forma le dio sus armas a Nicolas Sarkozy, quien luego de alguna manera un poco maquiavélicamente pues le clava un cuchillo en la espalda para poder hacerse elegir como presidente en 2007, muy a pesar de lo que Chirac había dicho. Y bueno, pues ya en cuanto a la gente amaba a Jacques Chirac, era alguien muy cercano a la gente, se le veía siempre rodeado de personas a donde fuera, cargando niños, besando niños y abrazándose y tomándose fotos con señoras. Entonces las personas lo ven aquí en Francia como ese presidente un poco paternalista y esa figura pues ha marcado mucho también, pues era un hombre lleno, muy encantador, ese típico francés al que le gustaba una cerveza mexicana en particular, también le gustaba un cierto tipo de comida, tête de veau, una comida muy popular en Francia, muy típica de aquí y también pues tenía todo ese encanto, ese charme, le gustaban las películas de vaqueros y pues él junto con su esposa Bernadette, quien aún está en vida, pues formaban esa pareja presidencial que salía en todas las revistas, incluso después de que él ya no estuviera en el poder, en todos los veranos salía en Paris Match, en cuanta revista contando de su vida y de sus vacaciones. Muchas gracias, Natalia Ruiz, por tu reporte desde París. Seguiremos actualizando esta noticia en nuestra señal televisiva y también en nuestro sitio web france24.com. Y seguimos en este país por el gran incendio en Francia tras la explosión en una planta química. Y es que una empresa de productos químicos situadas en las afueras de la ciudad de Rouen, en Normandía, sufrió un incendio sin víctimas que llevó a las autoridades a decretar el cierre de todos los centros escolares y a pedir a la población que permanezca en sus casas. Se reporta el cierre de varios comercios por el humo que emana de las instalaciones industriales que están siendo azotadas por el fuego. Expertos aseguran que el río Sena está bajo riesgo de polución. Hemos lanzado la respuesta de un equipo de emergencia y estamos llevando a cabo todas las pruebas en este momento. No hay razón para preocuparse demasiado. No poseo ni un solo elemento que indique que el humo es peligroso. Aunque eso no indique que ese sea el caso, por ende, he solicitado que se implementen todas las medidas de precaución y mantendremos a los locales informados. En otros temas, avanzan los esfuerzos de la bancada demócrata para iniciar el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump. 217 demócratas y un independiente apoyaron dar inicio a un proceso de investigaciones para determinar si el líder de la Casa Blanca cometió delitos y faltas graves tras haber presuntamente presionado al presidente de Ucrania para que investigara a su posible contrincante en las elecciones del 2020, Joe Biden. Trump, por su parte, ha calificado la iniciativa de impeachment en su contra como una broma y como una continuidad de lo que llama la cacería de brujas. Este jueves se espera el testimonio en el Congreso de Joseph Maguire, director nacional de inteligencia. Los demócratas que han tenido acceso a la copia de la queja interna presentada por el funcionario de inteligencia, esto a raíz de la llamada entre Trump y Zelensky, la han calificado de perturbadora y preocupante.
Tenemos un reporte de Diana Castañeda previamente de esta noticia desde Estados Unidos. Hola, buenos días. Con esta resolución, los miembros de la Cámara de Representantes, tanto del Partido Republicano como demócratas, le han pedido tres cosas a la administración del presidente Donald Trump. Primero, que revele por completo la transcripción de la llamada o llamadas que sostuvo con el presidente de Ucrania. Segundo, que revele el informe sobre la denuncia que habrían hecho los trabajadores de la administración que habrían escuchado estas llamadas. Y tercero, que entreguen por completo el informe del encargado de inteligencia quien recibió estas presuntas denuncias. Ahora bien, la Cámara de Representantes en cabeza de Nancy Pelosi decidió realizar esta votación a última hora la noche de ayer. Pelosi invocó a los republicanos a que se unieran para proteger a la República y también dijo que deben defender la democracia. Aseguró Pelosi que le quedan dos caminos al encargado de inteligencia en los Estados Unidos. Una, respaldar la democracia, defender estos principios básicos, o dos, violar la ley. Así que día a día están avanzando los demócratas tomando diferentes medidas para iniciar y dar paso a esta investigación formal que pueda conducir a un juicio político de destitución al presidente Donald Trump. El primer ministro británico Boris Johnson desafió al Parlamento a realizar un voto de confianza que, en caso de perder, obligaría a convocar elecciones anticipadas, y esto podría sacarlo del gobierno. Después de que la justicia declarase ilegal su decisión de suspender las sesiones del Parlamento en medio de la escalada de posibilidades de un Brexit sin acuerdo, el opositor británico, el líder laborista Jeremy Corbyn, se reunirá con otros líderes de la oposición para tratar de prevenir el llamado Brexit duro. El gobierno del Reino Unido confirmó que su ministro para el Brexit viajará mañana a Bruselas para iniciar los diálogos con el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier. Justamente Barnier dijo este jueves que la Unión Europea sigue esperando los planes de Londres para comenzar a trabajar, cuando falta poco más de un mes para esa fecha de salida del bloque comunitario. Aún estamos listos para trabajar sobre cualquier nueva propuesta legal y operativa con el Reino Unido. Boris Johnson dice que se está logrando un progreso real. ¿Está diciendo la verdad o está exagerando? Aún estamos esperando para poder trabajar. Se cumplen 5 años del caso Ayotzinapa en México y todavía no se conoce el paradero de los 43 estudiantes que desaparecieron, presuntamente a manos de policías que los entregaron a una banda criminal en el estado al sur de México de Guerrero. Mientras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta esclarecer los hechos con una investigación desde el inicio, desde cero. Los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía agilizar los trámites para castigar a los culpables. Vamos al informe de Daniela Blandón. Una investigación inconclusa llevó a las autoridades mexicanas hasta este basurero inexplorado en el estado de Guerrero. Buscan pistas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en circunstancias que siguen siendo un misterio. Nosotros lo que queremos es saber ya la verdad, qué pasó con nuestros hijos, a dónde están o qué hicieron con ellos, la verdad. La única versión oficial, entregada por el expresidente Enrique Peña Nieto, señala que un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fue atacado a tiros por policías corruptos. En el ataque murieron 6 personas y otras 43 fueron al parecer entregadas al crimen organizado, que las habría asesinado, quemado y luego dejado en el basurero del municipio de Cocula. Pero una investigación posterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmintió parte de la historia. Y concluyó finalmente que la teoría oficial del caso no estaba soportada por suficientes pruebas científicas. Llamó en ese sentido al gobierno de Peña Nieto a reencauzar la investigación. Este giro no solo sumió aún más a las familias en la incertidumbre, de paso garantizó la reciente puesta en libertad de los 24 ex policías y un supuesto miembro del cártel Guerreros Unidos, presuntamente implicados en el caso. Llegamos al final de esta emisión, pero les agradecemos su compañía, les deseamos que disfrute de su día y no se despegue de France 24.